Gracias, Oli.
Hasta luego, amigo. Hola, buenos días. Buen Hola, día. buen día. Bueno. Bueno, hoy no tengo PowerPoints, así que vamos a hablar. Me van a ver la cara toda la clase. Pero bueno, después ya tienen... Hoy es mi última clase porque, bueno, voy a dar 2 contratos. Vamos a hablar del contrato oneroso de renta vitalicia y de contratos de juego y apuesta. Hoy hago las 2 clases hoy porque, bueno, el lunes me intervención quirúrgica, así que voy a estar internada hasta el jueves, así que no, la semana que viene ya no van a tener clases conmigo. No sé cuándo es el parcial. El 28. 28. El 28, bien. Seguramente va a ser la misma modalidad que la otra vez, así que no nos vamos a volver a ver ya, pero obviamente por WhatsApp, lo que quieran preguntarme, no hay ningún problema. No, a ver, lunes, martes, miércoles, déjenme que estoy ahí internada. Después ya el jueves, sí, ya estoy en mi casa ahí, pregúntenme lo que necesiten, no va a haber inconveniente. Pero bueno, así que les deseo éxitos al momento del examen y estudien mucho. Ya saben cómo suelen ser las preguntas, así que será de la misma modalidad, así que estudien. ¿Qué les iba a decir? Bueno, arrancamos estos 2 contratos. Sí, juego sí lo suelo hace poco, pero renta vitalicia hace años que no lo doy, por eso no tengo PowerPoint. Hace muchísimo que no, era un contrato que me gustaba darlo, pero hacía muchísimo tiempo que no lo daba. Así que tal vez en algunas cosas las voy diciendo más lento, así pueden tomar nota, ¿no? Igualmente los manuales esto lo tienen, pero lo importante en este contrato de renta vitalicia es entender la figura. Una vez que entiendo la figura, después es un contrato que no es difícil, no es largo. Lo que pasa es que a veces cuesta entender cómo funciona, ¿sí? Así que vamos a arrancar. Les voy a dar el concepto primero, y después, además del concepto que tiene en el Código Civil, que ahora si alguno lo tiene a mano, le pido que lo lea, el artículo 1599. Mientras van buscando, y alguno quiere leerlo, yo, fuera de ese artículo, les voy a dictar otro concepto, que a mí me gusta más, que es un poquito más largo, pero encuadra bien y podemos entender quiénes son todos los participantes de este contrato, porque lo que tiene este contrato es que puede que haya muchas partes, muchos participantes, o puede que no, pero me gusta más ese otro concepto que tengo yo, que si quieren después se los dicto, pero alguien, léame el 1599.
¿Alguien lo buscó? Lo que Yo leo. vagos. Dale, ¿quién? Victoria. Ay, siempre. Listo. Listo, tenía un punto más, ahora tiene un punto y medio más. Por vagos, el resto. Dice, contrato oneroso de renta vitalicia es aquel por el cual alguien, a cambio de un Despacito, capital, despacito. Dale, léelo despacito. contrato oneroso de renta vitalicia es aquel por el cual alguien, a cambio de un capital o de otra prestación mensurable en dinero, se obliga a pagar una renta en forma periódica a otro durante la vida de una o más personas humanas ya existentes designadas en el contrato. Bien. Lo de alguien se obliga, para ahora a mí ya no me gusta de esa definición. Pero bueno, así que les voy a dictar otra, porque ahí vamos a ver que hay mucha. Alguien se obliga a pagar a otro durante la vida de otro, y mucha gente, mucha mezcolanza. Entonces vamos a poder desmenuzar bien cómo funciona este contrato. Entonces yo les voy a dictar otra definición, que si quieren copienla, y si no, bueno, va a estar grabada en la clase. Es el contrato por el cual una parte, leyendo así la digo bien, una parte, entre paréntesis pongan deudor, así ya vamos viendo quiénes son los sujetos, se obliga a pagar a la otra, entre paréntesis pongan acreedor o beneficiario, una suma de dinero en forma periódica. Por un lapso de tiempo que estará determinado por la duración de la vida de la persona en cabeza de quien se constituye la renta. Repito, por la duración de la vida de la persona en cabeza de quien se constituye la renta. Y pongan entre paréntesis, cabeza de renta. Coma. A cambio de la entrega de un capital u otra prestación mensurable en dinero, por parte del constituyente, que sería otro de los sujetos, al tiempo de su celebración. Bien, léanla toda ahora. Así silenciosamente léanla. ¿Vamos? Bien, entonces, este es el contrato oneroso de renta vitalicia, porque existe el contrato gratuito de renta vitalicia, donde en el contrato gratuito no hay una entrega de un capital, ¿sí? Es la diferencia. En el contrato oneroso existe una entrega de capital, ¿sí? En el gratuito no hay entrega de capital. Entonces, ¿cuáles serían acá, qué requisitos tenemos para que exista este contrato? Es decir, que exista para el deudor una obligación de pagar periódicamente una renta, ¿sí? Que esa obligación se prolongue durante la vida del cabeza de rentas y que el constituyente entregue a cambio un capital. Entonces, como estamos hablando
de muchas. Esto en una clase presencial, yo hacía tipo una teatralización, los hacía parar para que pudieran identificar, porque esto es muy importante, porque una vez que identificamos quiénes son los sujetos, ya después es fácil, pero a veces cuesta entender el contrato cuando no se ha podido entender el funcionamiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver que sujetos hay varios, pero partes son dos nada más, ¿sí? ¿Qué tenemos dentro de los sujetos? Aquí tenemos el constituyente, ¿sí? El constituyente es quien entrega el capital, que puede ser, vamos a ver ahora cuando veamos objeto, una suma de dinero o un bien mensurable en dinero. Entrega un capital. Un deudor, ¿sí? El constituyente le entrega un capital a un deudor. Ese deudor, es decir, pero ¿cómo? Si le entregan, ¿cómo va a ser deudor? Porque lo constituyente vamos a ver que no es una obligación la entrega del capital, sino que es un requisito de este contrato, pero no asume la obligación de entregar el capital. Quien asume la obligación es el deudor, la obligación de pagar periódicamente una renta, ¿sí? Entonces tenemos quiénes serían las partes de este contrato: el constituyente, que es quien entrega el capital y que contrata con otro que asume la obligación de pagar una renta. Luego tenemos el cabeza de rentas. El cabeza de rentas es la persona cuya vida, la persona humana, cuya vida va a ponerle plazo a ese contrato. Es decir, la duración de la vida de esa persona es el que fija el plazo de este contrato. Ese cabeza de renta puede ser el propio constituyente, puede ser el deudor o puede ser otro, un tercero. Es decir, lo que las partes van a pactar, el constituyente le va a decir: mira, yo te entrego este inmueble a cambio de que vos te obligues a pagar periódicamente una suma de dinero mientras yo viva, que me obligues a pagar a mí, te la obligás a pagármela a mí, o se la obligás a pagar a un tercero durante toda la vida de ese tercero, o durante toda tu vida. ¿Sí? Yo te entrego un capital a cambio que vos, mientras vivas, me vas a tener que pagar una suma de dinero. Fíjense que cabeza de rentas puede ser el propio constituyente, el deudor o un tercero, ¿sí? Por eso decimos que puede haber más sujetos. Las partes es constituyente y deudor, pero cabeza de rentas podemos tener otro. ¿Va a ser parte en el contrato? No. Ese tercero es el que fija el plazo. Pero a veces ese cabeza de renta son las propias partes. Y el cuarto sujeto es el beneficiario, ¿sí? Porque ¿a quién le vas a pagar? ¿A quién ese deudor le va a pagar la renta? Puede ser que al propio constituyente, puede ser que a un tercero. Entonces, en ese caso, si hay un tercero, hay otro beneficiario, ¿sí? Entonces ahí van a estar las partes y el beneficiario como tercero. Puede ser que el beneficiario sea el mismo cabeza de rentas, con lo cual ahí están, puede ser que el contrato sea: yo entrego un capital a cambio que vos, deudor, me pagues una suma de dinero a mí mientras yo viva. Ahí, en mi persona, soy constituyente, beneficiario y cabeza de rentas, ¿sí? Pero puede ser que no, que haya, yo soy constituyente, pero durante la vida le digo a Jessie que le está obligada a pagarle una renta a Melanie, ¿sí? Durante la vida de Victoria. ¿Quiénes somos las partes de este contrato? ¿Quiénes somos? ¿Sería yo? Jessie y Melanie. Jessie y Melanie, ¿quién dijo? Yo. Lucía. Jessie. Ya dijiste Jessie y Melanie. Sí. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Alguien cree que ¿Y usted? Yo. ¿Quién dijo? Victoria. Victoria sería. A ver, Carmina.
No, ¿quién quería? Digan, tiren lluvia de ideas. Tenemos ya una, Jessie y Melanie. Otra dice que No, que yo, Victoria sería cabeza de rentas. Victoria es durante la vida de ella. Victoria es cabeza de renta. Sí, bien. Pero ¿quiénes son parte? Para mí ustedes tres. Habría que ver quiénes se obligan. Lo que se obligan son parte, ¿Quiénes de alguna dos? manera. A ver, ¿y quiénes se obligan, Alexis? Estoy un poco perdido, pero ahí lo voy a analizar. Ah, bien, bien. Es un contrato unilateral, es una única obligación, ¿sí? ¿Quién les parece que asume? Yo entrego el capital, Jessie se obliga bueno, y le estoy diciendo, a pagarle a Melanie, beneficiaria, una suma de dinero durante la vida de su hija menor de edad, Victoria, para hacérselo más práctico. ¿Melanie es parte de este contrato? Jessie, a ver, vos qué dijiste. ¿Te parece? No te escucho, estás muteada. Yo diría que no sería parte, sería No. usted y yo. Claro. Melanie es beneficiaria. Las partes seríamos yo, que soy el constituyente, que no asumo una obligación de entregar una cosa, porque si quiero no la entrego y es un contrato gratuito de renta vitalicia. El que asume la obligación es Jessie, ¿sí? De entregarle a Melanie una suma periódica de dinero durante la vida de su hijita menor de edad, Victoria, ¿sí? Entonces, fíjense cómo funciona este contrato. ¿Lo entienden ahora, Alexis? ¿Se te aclara un poquito? Bien. Esto Sí. que estoy, por eso me detengo ahora, porque si esto se entiende, ya se entiende todo. Si no se entiende, nos enroscamos, nos complicamos. Y esto es muy fácil. Imagínenselo con 4 sujetos, porque se complica cuando el cabeza de rentas es una de las mismas partes y beneficiarios son una de las mismas partes, porque en esas partes están todas las figuras, ¿sí? Pero ustedes, para entenderlo, háganse 4 sujetos. El constituyente, el que asume la obligación, un beneficiario y durante la vida de un cabeza de rentas, ¿sí? Para entenderlo. No es lo más común que suceda así, lo más común es que sea a veces entre las mismas partes o a lo sumo un tercero beneficiario, ¿sí? Pero generalmente cabeza de rentas es alguna de las partes o el beneficiario, ¿sí? Igualmente, este es un contrato raro. No es un contrato que en nuestro país se utilice mucho, ¿sí? En otros países sí. ¿Por qué? Por las características de nuestro país y los procesos inflacionarios que tienen, que hacen que alguien se obligue a pagar una suma periódica y esa suma queda absolutamente desactualizada y desnaturalizada el objetivo, el fin de esa suma, ¿sí? Con lo cual, por eso no se utiliza mucho, pero se puede pactar obviamente algún tipo de actualización y todo eso, pero es difícil en nuestro país, donde vos preveés una determinada inflación y acá tenemos hiperinflaciones y bajas y subes que nunca sabemos nada. Así que no es un contrato que se utilice mucho. Bien, entonces, ¿quedamos en claro? Sujetos, ¿quiénes son? Constituyente, deudor, beneficiario, cabeza de rentas. ¿Quiénes son las partes? Constituyente y deudor. ¿Estamos? Bien. Beneficiario puede ser uno o puede ser varias personas, ¿sí? Puede ser que ahí pactarán en el contrato. Si no pactan nada, se supone que simultáneamente son beneficiarios, es decir, los 2 hermanos, por ejemplo, ¿sí? Si se pacta que es sucesivamente uno o después otro, es decir, si muere uno, acrece el otro, tiene que haberse pactado, si no, se presume que simultáneamente y la renta es mitad para cada uno. Bien. Esto del cabeza de renta ya lo dije, el constituyente, un tercero o un deudor. Con respecto, vamos a los elementos, a la capacidad
La capacidad antes, el código anterior tenía normas específicas para el tema de la capacidad. Acá, ahora no, con el código nuevo se aplican las reglas generales de capacidad para contratar. Como es un contrato, si es un contrato oneroso, se tiene que tener capacidad para disponer bienes a título oneroso, y si es un contrato gratuito de renta vitalicia, se debe tener capacidad para disponer a título gratuito. Si, por ejemplo, los menores emancipados no podrían celebrar un contrato gratuito de renta vitalicia sin un contrato oneroso. Bien. Vamos con el objeto. Consentimiento, yo lo vi, tengo acá el machete porque al no tener PowerPoint, tengo que ir fijándome. Yo algo iba a decir. Cuando hablo acá de los caracteres después. Bien, en cuanto al objeto, puede ser, antes el código nos decía solamente una suma de dinero, se interpretaba que podía ser una cosa mueble o inmueble, ahora el mismo código en el 1602 nos dice que puede ser una suma de dinero o otra cosa apreciable en dinero, es decir, mensurable en dinero. Puede ser tanto un bien, lo que se entrega, lo que entrega el constituyente, o el cumplimiento de determinada actividad, un servicio que le presto, ¿sí?, a otro. En ese caso, tiene que ser mensurable en dinero. La renta que se paga debe ser en dinero y si la renta se pactara algún otra bien, debe ser mensurable en dinero, es decir, que debe tragarse el valor de ese dinero como renta. Siempre la renta tiene que ser en dinero. Es decir, si se pactó, por ejemplo, yo te entrego un campo y vos todos los años le tenés que entregar el producido del campo a un beneficiario, en ese caso, ese producido del campo es mensurable en dinero. Es decir, qué sé yo, las vacas que vendí, el precio que obtuve por esas vacas que vendí. Si no le tengo que entregar las vacas al beneficiario, sino mensurable en dinero. Bien, estas sumas son inembargables, ¿sí?, porque se rigen por los principios de los créditos alimentarios. En cuanto a la forma, vamos a la forma, que si bien ahora le iba a decir los caracteres, pero bueno, ya lo decimos, por el 1601. Este contrato es un contrato formal, pero es un contrato formal solemne relativo. El contrato oneroso de renta vitalicia, ¿sí? Se requiere escritura pública, ¿sí?, pero si se realizó en instrumento privado, por el principio de conversión del negocio jurídico, ¿sí?, puede pedirse el cumplimiento y exigirse la escritura pública. Es decir, tiene una forma solemne relativa. El contrato oneroso de renta vitalicia es gratuito, sí o sí es formal, solemne, absoluto. Recuerden, igual que la donación, ¿sí?, porque el contrato, ¿recuerdan cuando veíamos la forma de contrato de donación? Que dijimos, la donación o las prestaciones periódicas gratuitas. Justamente estas prestaciones periódicas gratuitas es el contrato gratuito de renta vitalicia, y ese sí o sí debe ser hecho en escritura pública bajo pena de nulidad. Si no se realiza en escritura pública, no existe el gratuito. El contrato oneroso debe ser hecho en escritura pública, pero por el principio de conversión de negocio jurídico puede ser, es válido el instrumento privado, por lo tanto la formalidad es relativa. ¿Queda claro? ¿Sí? Contrato oneroso de renta vitalicia es un contrato formal relativo. Vamos a ver los caracteres. Bueno, ya estamos hablando el tema de que es un contrato formal. Es un contrato unilateral, como dije hoy, nacen obligaciones solamente del deudor, de quien asume la obligación.
Algunos autores decían, no, es bilateral porque el constituyente entrega algo. Sí, el constituyente entrega la cosa, pero es parte de la naturaleza del contrato, si no, no es contrato oneroso de renta vitalicia, es contrato gratuito. Por eso no es que asume la obligación, porque si no quiere, no la entrega. Vas a hacer un contrato gratuito. Quien asume la obligación es el deudor. Antes era un contrato real, ahora es consensual, porque antes era un contrato real, porque si no había entrega de la cosa por parte del constituyente, el contrato no existía, ¿sí? No quedaba perfeccionado. Pero pese a que el código nos decía que era un contrato real, en la práctica se aceptaba igual. Entonces, te perdía ese carácter de real a niveles prácticos, igualmente ahora son todos consensuales, entonces va con la promesa, es decir, mientras haya consentimiento de las partes, ya ese contrato existe y se puede exigir el cumplimiento, ¿sí? Porque es consensual. Es oneroso, ¿sí? Es decir, siempre hay una prestación a cargo del deudor, ¿sí? Y a cambio de esa entrega de capital, ¿sí? Porque si no hubiera entrega de capital, sería gratuita. Ya lo dije. O la característica fundamental, propia y esencial de este contrato es la aleatoriedad. Es un contrato aleatorio. Aleatorio, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la clasificación, aleatorio por naturaleza, no porque las partes lo pactaron como en la venta de cosas futuras. Este es aleatorio por naturaleza, igual que el de juego y apuesta que vamos a ver hoy. Hoy por eso la clase es de contratos aleatorios, ¿sí? La renta vitalicia es aleatorio por naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que las ventajas o pérdidas son inciertas. ¿Y sobre qué versa el alea de este contrato? ¿Cuál es el alea de este contrato? Sobre La duración de la vida. El tiempo, Muy claro. claro. La duración de la vida del cabeza de renta. No sabemos si se va a morir dentro de un año, 2, 10, 50. ¿Sí? Ese es el alea del contrato. La duración de la vida del cabeza de rentas. No, este contrato no tiene efectos, no es válido si no hay alea, ¿sí? No, si se establece un plazo y no duración de la vida, ahí ya no pierde validez este contrato porque le falta... un error en el derecho aplicado. ¿Cómo? Puse la de recurso de apelación en el plazo de 5 días. Perdóname, no te estoy Ante la Cámara de entendiendo. Apelación. No sé, no, alguien está hablando de otra cosa, me parece. Algo de apelación me decía. Alguien tenía el micrófono encendido y bueno, ¿algo de esto me iban a preguntar? No. Bien. Decíamos, si hay un plazo, no es contrato de renta vitalicia, pierde su esencia, ¿sí? O la esencia de este contrato es el alea. Es un contrato nominado, ¿sí? Ya lo tenemos, tiene un nombre en el Código Civil, está tipificado, ¿sí? Es de tracto sucesivo, ¿sí? Se devenga una renta en forma periódica, y es dentro de la clasificación, según la función económica o social, es un contrato de previsión. ¿Se acuerdan que estaban los contratos de cambio, contratos de garantía? Este es un contrato de previsión. Previenen un eventual riesgo futuro del beneficiario de esa renta. Diferencias con otras figuras. Por ejemplo, con la obligación de alimentos hay semejanzas, es decir, ambos tienen carácter fin alimentario, ¿sí? Finalidad alimentaria, pero las diferencias es que en el contrato tiene su fuente en la ley, en cambio en la renta vitalicia, en la prestación de alimentos, la fuente es legal, la fuente es la ley, el derecho alimentario, en cambio en el contrato oneroso la fuente es contractual. En los alimentos, la duración de este contrato tiene relación con un plazo, ¿sí? Porque ya sea o por la mayoría de edad, ¿sí? O una necesidad, o mientras el pariente que tenga necesidad de alimentos tenga esa necesidad.
En cambio, en el contrato de renta vitalicia, el plazo está dado por la vida del cabeza de rentas. La obligación de pagar alimentos es conmutativa, ya hay certeza de lo que se tiene que pagar, en cambio acá es aleatorio. Con otra figura, con el seguro. Ambos tienen una semejanza que es la finalidad de cobertura y previsión, por eso ambos están dentro de la función económica social como contratos de previsión. El contrato seguro no lo vemos acá porque es un contrato de derecho comercial, pero la finalidad dentro de la clasificación es un contrato de previsión. Ambos, seguro y la renta vitalicia, son contratos de previsión. El seguro se paga una prima en función de un riesgo y de una mutualidad entre los asegurados. En cambio, en la renta vitalicia, se entrega un capital con vistas de la necesidad de una persona. El seguro tiene una tipicidad, antes era en la ley de seguros, ahora el Código Civil y Comercial regula específicamente el contrato de seguros, y bueno, el contrato también, ahora la renta vitalicia también está en el Código Civil y Comercial. Otras formas, que no las vamos a ver ahora, bueno, otra forma es el contrato, que ya lo dijimos, el contrato gratuito de renta vitalicia, que se aplican las reglas de las donaciones. El contrato gratuito de renta vitalicia no nos regula. El funcionamiento es similar, nada más que no hay un constituyente, pero que no entrega a alguien. El constituyente contrata, Cristina contrata con Jessy, que Jessy se obliga a pagarle una renta a Melanie. Pero yo no le doy nada, por eso es gratuito, ¿sí? Yo no le entrego ningún capital. Y se va a regir por las reglas de la donación. Otras figuras que no las vamos a ver, una porque ya está en desuso y otra porque tiene que ver con otra materia, que eran las rentas vitalicias previsionales. Las menciono porque eran especies de contratos de renta vitalicias adecuados, es decir, especies de contratos de renta vitalicia modificados, ¿sí? Que era la renta vitalicia previsional. ¿Se acuerdan cuando existieron acá las AFJP? ¿Sí? Son muy chicos ustedes. Pero hubo unos años atrás, en los 90, donde el ANSES no manejaba más el régimen de jubilaciones, ¿sí? El régimen previsional. Se había privatizado a través de unas compañías que se llamaban AFJP, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, donde lo que a uno le retenían, uno estaba trabajando, y lo que te descuentan para jubilación era administrado por estas AFJP, que luego le transferían los fondos a una compañía de seguros de retiro, que si el que se jubilaba, esa compañía de seguros de retiros pagaba a esos jubilados. Entonces había una entrega de capital por parte del constituyente, que era el trabajador, que le entregaba a un administrador, es decir, había otra figura en el medio, que era la FJP, que era la que administraba los fondos, y luego cuando el trabajador estaba en capacidad de jubilarse, esos fondos eran transmitidos a una compañía de seguro de retiro, que era el deudor, quien le devolvía al trabajador beneficiario, que era el constituyente era el beneficiario, esa suma de dinero, ¿sí? Por eso era similar, nada más que acá hay una figura en el medio, que no la tenemos en el contrato civil que estamos viendo, que era esta administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, las AFJP. Ahora esas AFJP no las tenemos más, ¿sí? Así que, bueno, seguramente cuando estudien Derecho Previsional se las van a mencionar a ver cómo funcionaban, pero no las tenemos más. Ahora todo es público, pasó al Estado, es el ANSES, ya sea el ANSES, IPS es a nivel provincia, que son los que administran los fondos de jubilaciones y pensiones. Y la otra figura que sí la continúa son las ART, ¿sí? Que es similar. Las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo. Acá lo mismo, ¿sí? Es fondos que se le entregan a esta administradora de riesgos de trabajo, que son fondos que administra, y luego en el caso de una incapacidad del trabajador o muerte, se
se le reintegran al trabajador como beneficiario. No las vamos a ver porque la van a ver ustedes cuando estudian derecho laboral, previsional, estudian cómo funcionan las AFJ. Simplemente se las menciono porque son figuras muy parecidas al contrato oneroso de renta vitalicia. Bien. Vamos a los efectos, es decir, las obligaciones. Acá dijimos, hay un único obligado, que es el deudor, el que debe pagar la renta, ¿sí? Y como obligado, se le puede exigir en el contrato que entregue seguridades, es decir, garantías, porque yo qué sé, yo constituyente, yo qué sé, yo obligo a Jessica, Jessica, bien, Sí, sí. obligo a Jessica perdón, la obligo a que pague una renta, pero yo qué sé si después Jessica es insolvente, el bien que yo le transmití se lo vendió, qué sé yo, y se patinó toda la plata, y entonces yo puedo en el contrato constituir garantías, es decir, que me garantice de alguna forma que esa renta se va a poder pagar. Bueno, la obligación es a cargo del deudor, es periódica. Y acá también, el código anterior decía que la renta debía ser anual. Y en la práctica, muy pocas veces era anual. Podía ser, se pactaba mensual, quincenal, semestral, qué sé yo. Con lo cual, no, esa condición de que sea una renta anual se suprimió del código y ahora son las partes las que deben establecer por cuánto periodo, es decir, si esta renta es mensual, si es semestral o si es anual, como quieran las partes, lo van a pactar ellas. Puede pactarse por plazo vencido, es decir, que forma adelantada o por plazo vencido, ¿sí? El 602 dice eso. Es una obligación dineraria, esto lo dijimos, o sea, se aplican todas las reglas de obligaciones referidas al pago, ¿sí? El plazo es un hecho extintivo, ¿sí? Que es la duración de vida del cabeza de rentas, ahora vamos a ver, pone fin, ¿no? El modo extintivo de este contrato. Una vez que fallece el cabeza de rentas, se extingue el contrato. El acreedor que reclama el pago es quien debe demostrar por cualquier medio que el cabeza de rentas vive. Es decir, el beneficiario es el que tiene derecho a reclamar que se le pague. En realidad, el reclamo de cumplimiento puede hacerlo el propio constituyente, sus herederos o el beneficiario, ¿sí? Porque es el que se va a favorecer. Entonces, Melanie puede decir, bueno, el constituyente entregó el capital y después se murió, pero a mí, durante mi vida, me tienen que pagar una renta, entonces yo puedo exigir el cumplimiento, ¿sí? de ese contrato. Porque era durante mi vida y yo estoy viva, o sea, era durante la vida de Victoria, y Victoria todavía está viva, así que puedo exigir que me pague. En el caso de que falta de pago, se puede exigir, vamos a ver después, el cumplimiento del contrato y se puede pedir, el constituyente podría pedir la resolución del contrato si lo pactó, es decir, no el pacto comisorio implícito, solamente si está expresamente pactado, es decir, la cláusula resolutoria expresa. Solamente si se pactó, puedo pedir como constituyente la resolución del contrato. Sino solamente puedo pedir el cumplimiento. Bien. Vamos a hablar de extinción del contrato. Entonces, ya que veníamos hablando. Supuestos hay por los supuestos generales de extinción de los contratos, ¿sí? La rescisión, ¿sí? Revocación si se hubiese pactado. Supuestos particulares de este contrato tenemos la muerte del cabeza de rentas, ¿sí? Es el modo extintivo por naturaleza de este contrato, ¿sí? Se produce el fallecimiento, se extingue el contrato.
no nos importa la causa por la cual se murió, salvo que obste a la aleatoriedad. Es decir, si yo estaba enfermo con una enfermedad terminal, celebro este contrato, al mes fallecí, ese contrato se pierde la aleatoriedad, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese contrato no era válido, porque nos falta el carácter de aleatoriedad, ¿sí? Lo mismo que si yo constituyo la renta y después me suicido, ¿sí? Por lo menos yo ya dejé asegurada a Melanie, que va a ser beneficiaria de una renta, pero ¿y la aleatoriedad? Entonces ella sabe que es durante la vida, supongamos que era, no que fallecí yo, que yo sé que Victoria, pobre, no te quiero, me voy a matar yo, cabeza de renta voy a ser yo. Es decir, no tampoco, quiero ser que encima me tengo que operar, no. Pero bueno, supongamos, bueno, esto es ficticio, todo esto es mentira, crucemos los dedos. Yo, cabeza de renta, yo sé que estoy enferma y... no, yo cabeza de rentas, sí soy enferma, pero beneficiaria. Perdón, a ver, quiero hacerlo bien. Claro, Melanie es beneficiaria, yo soy cabeza de rentas, le entrego el capital a cambio de que vos le entregues a Melanie una renta periódica. Y yo sé que estoy enferma, con lo cual Melanie se va a ver perjudicada porque va a decir, a ver, ganó, acá la beneficiaria fue Jessie, que recibió el capital, y a mí me pagaron un mes y después no me pagaron nunca más, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo me suicidé, supongamos, ¿sí? Porque yo sabía que yo quería dejar quedar bien con Melanie, como que le aseguraba un futuro, pero resulta que después me pegó un tiro y no le aseguré nada. Entonces ahí ese contrato pierde validez porque le falta el carácter de aleatoriedad, ¿sí? Bueno, si hay varios cabezas de rentas, tienen que haber fallecido todos. Si se pacta que fallecido uno lo sustituye otro y fallecido ese se sustituye otro, no es válido, ¿sí? Porque estamos poniendo la cosa fuera del comercio, ¿sí? Atenta contra la circulación de bienes, así que ahí no sería válido, ¿sí? Y el que debe probar el fallecimiento es el deudor, que es el que le va a interesar decir, bueno, yo no quiero pagar más porque se murió, ojo, se murió, no pago más. Bien. Plazo resolutorio, ausencia de la autoridad, esto es lo que estábamos diciendo recién. En el caso de que si se estableció, que puede establecerse un plazo de resolución de este contrato. Yo puedo pactar que el contrato sea durante la vida del cabeza de rentas Victoria hasta un plazo máximo de 30 años. Si Victoria vive 50 años, bueno, no. El plazo resolutorio es hasta 30 años. Tampoco pobre Jessie la vamos a estar pagando toda la vida. Entonces, puede establecerse un plazo siempre y cuando no pierda el carácter de aleatoriedad. Por eso, un plazo de 30 años es razonable. No puedo padecer un plazo de 3 meses, ¿sí? ¿Sí? Mientras viva Victoria, con un plazo máximo de 3 meses. No, porque ahí pierde el carácter de aleatoriedad. Bien. Resolución por incumplimiento y pacto comisorio. Esto, bueno, ya lo dije. El cumplimiento del contrato lo puede pedir el constituyente o sus herederos, ¿sí? Y la aplicación del pacto comisorio lo puede pedir el constituyente. El cumplimiento también lo puede pedir el tercero beneficiario, es decir, si el constituyente no activa, o puede ser que falleció y no era cabeza de rentas, el beneficiario es el que puede igualmente pedir el cumplimiento de ese contrato. Pacto comisorio solo si es expreso, si las partes lo pactaron, ¿sí? No se presume porque acá no hay prestaciones recíprocas, por eso no podemos, no va el pacto comisorio implícito. Y esto ya lo dije. ¿Qué es lo que debe devolver en el caso de que se resuelva el contrato? Como toda resolución tiene efecto ex tunc, efectos retroactivos. Por lo tanto, en el caso de incumplimiento, el deudor debe devolver el capital con intereses y frutos. Intereses, si se trataba de un capital en dinero,
hiciera una cosa que dio frutos, le debe devolver frutos. El capital y frutos. Bien. Más o menos me siguieron, pese a que no tenemos PowerPoint. Lo importante es Sí, profe. bien, que se entienda la figura. ¿Sí? Por eso yo siempre ejemplifico mucho, perdón si las pongo así, con los nombres y qué sé yo, pero hace a lo didáctico, ¿no? Si estábamos en clase, peor, porque los hago parar y los muevo, y vos le pagás, así que mandá, entregale y les doy la carpeta para que sea el capital la carpeta. En la clase presencial les hago pasar más vergüenza. Pero no importa, ténganlo como sirve a los efectos de que se comprenda este contrato, ¿sí? Porque cuando no se explica de esa manera, no lo entienden. O se les mezcla quién es quién, ¿sí? Así que, bueno, lo hacemos así. ¿Estamos? ¿Pasamos al otro contrato aleatorio? Bien. Este es recortito, el contrato de juego y apuesta. Cuando hay juego o apuesta, cuando una de las partes le promete a otra una prestación si las circunstancias aleatorias que intervienen no les son favorables. Bien, antes Vélez distinguía lo que era el juego de lo que eran las apuestas. El código nuevo no lo distingue conceptualmente, pero, no lo distingue expresamente los conceptos, pero porque conceptualmente sí, la doctrina lo ha sostenido así tal como lo venía sosteniendo Vélez, es decir, no hubo discusión en relación a esto, así que ya es así. Cuando hay juego, el juego implica la participación de las partes en juegos de destreza física o intelectual, que arriesgan un resultado, ¿sí? En cambio, en la apuesta recae sobre hechos o circunstancias que son extrañas a los contratantes. Son el público, los espectadores los que apuestan. La característica de este contrato es que en todo el mundo tiene el régimen similar, un régimen jurídico común de este contrato hay. Es una característica propia de este contrato. Es un contrato típico nominado, es oneroso, ¿sí? Es bilateral y es aleatorio por naturaleza. Y esta característica de que es universal, el régimen legal es casi universal. No es que hay un tratado internacional que regula el juego, pero el régimen legal de todos los países es un régimen común, es un régimen similar. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir? Vamos a diferenciar el juego, vamos a ver, los juegos permitidos de los juegos no permitidos. Y dentro de los juegos permitidos, alto. Vamos a diferenciar. El juego es el juego permitido y el juego prohibido. Y dentro de los juegos permitidos tenemos los juegos permitidos tutelados y los juegos no prohibidos, ¿sí? O no tutelados. ¿Se entiende el cuadrito? No tengo, porque si no lo hacía en el Power, ¿no? Juegos permitidos y juegos prohibidos. Dentro de los juegos permitidos tenemos los juegos permitidos tutelados y los juegos no tutelados o no prohibidos. Y que vamos a ir directamente a lo que nos dice el código ahora. Cuando nos habla de juegos permitidos, los juegos permitidos que llamamos tutelados, ¿sí?
son aquellos donde dos o más partes compiten, ¿sí? Se trata de juegos de destreza física o intelectual, es decir, carreras, ¿sí? de caballos, juegos de esgrima, ajedrez. Y acá existe la obligación de pagarle al que gana. Es decir, acá el contrato es entre quienes están realizando esos ejercicios, juegos de destreza física o intelectual. Está la obligación de pagarle al que gana. Por lo tanto, hay acción para exigir el cumplimiento. Es decir, si no me pagan, tengo acción para exigir el cumplimiento. El juez lo que puede hacer es reducir el monto. Si es demasiado, el monto puede reducirse. Estamos hablando, digo, carreras de caballo porque están permitidas, ¿sí? Si estamos hablando de carreras de galgos, por ejemplo, de perros galgos, antes estaban permitidas, ahora están prohibidas, ¿sí? Así que pasó a ser, era un juego permitido, ahora es un juego prohibido, la carrera de galgos. Y siempre estamos hablando entre quienes están celebrando ese ejercicio de destreza física o intelectual. Los juegos no prohibidos, o juegos o también llamados no tutelados. En este caso, acá es donde son las apuestas o los juegos de azar, ¿sí? Acá es el espectador, el público, ¿sí? Quienes participan de estos juegos no tutelados o no prohibidos. No están prohibidos, pueden hacerlos, pero si no me pagan, no puedo exigir el cumplimiento, ¿sí? El pago es una obligación natural, ¿sí? Una vez que se realiza el pago, no tengo acción para repetir ese pago, ¿sí? Para pedir que me lo devuelvan, ¿sí? Pero no tengo acción para exigir el cumplimiento, salvo que se trate de personas con una incapacidad, capacidad restringida o con una inhabilitación. En ese caso, sí se puede exigir el teléfono fijo, que no lo voy a ir a atender, pero hay que esperar que termine de sonar. El fundamento de esto es para evitar el sobreendeudamiento de estas personas, ¿no? Es decir, yo hago una apuesta, pago por esa apuesta, luego tengo derecho a pedir que me lo devuelvan. No. Si perdí, no, en realidad quiero que me lo devuelvas porque perdí. No. Salvo que sea una persona con capacidad restringida. Entonces ahí sí se puede pedir la devolución. Ahí tenemos las apuestas, los juegos de azar, cualquier juego de dados, cartas, todos esos. Siempre que no sean prohibidos. Los sorteos ofrecidos al público, en este caso tienen un régimen especial que es el derecho de consumo, la oferta al público, ¿sí? Acá sí hay acción para exigir el cumplimiento. El oferente es responsable. En la publicidad que se hace del sorteo debe mencionarse quién es el oferente. Y acá se aplican las normas del derecho de consumo. Y sí hay acción. Los juegos de lotería, quiniela, todos esos son juegos obviamente permitidos y además están regulados por el Estado, es decir, tienen un requisito más que es la regulación estatal. Esos juegos se rigen por el derecho administrativo, ¿sí? No por el derecho civil, ya sea lotería, casinos, qué sé yo, 15, loto, todos esos son juegos que están regulados por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado obtiene una ganancia también producto de esos juegos, ¿sí? Y entonces se rige por el derecho administrativo. Obviamente hay acción para exigir el cumplimiento.
Y finalmente nos quedan los juegos prohibidos. En este caso no hay acción para exigir el cumplimiento, es decir, si yo voy por la calle y está el hombre haciendo la tapadita esa de los 3 vasos y gané y no me quiere pagar, Lola, no puedo exigir el cumplimiento, salvo que demuestren que hay una mala fe, que hay una estafa, ¿sí? En realidad hay que probar el fraude o estafa. Obviamente que en esos juegos suele haber no solo una estafa, sino también encubre otros delitos, porque mientras estamos mirando como concentrados en dónde está la pelotita, hay uno por atrás que me va robando la billetera. Muchas veces la tapadita encuadra otras figuras, ¿sí? Pero, el juego de azar clandestino, ¿sí? En ese caso, hay que probar el fraude o estafa, ¿sí? Bien. ¿Listo? Bueno, es esto. Contrato de juego y apuesta es re cortito. Siempre lo que tienen que diferenciar es estas regulaciones de cada uno, que bueno, las tenemos en el Código Civil, ¿sí? Salvo los juegos regulados por el Estado, que es el derecho administrativo. Así que analizamos. Gracias, profe. Chicos, ¿qué les iba a decir? Bueno, mucha suerte. Ya les digo, no lunes, martes, miércoles, no, pero después jueves, viernes, si quieren preguntarme algo por WhatsApp y después, antes del parcial, no hay ningún problema, dudas que tengan. Yo no les voy a, bueno, voy a tratar de entre hoy y mañana, bueno, hoy no va a estar todavía la clase en YouTube para poderse subir al campus, pero ni bien esté, se las trato que sea así, hoy o domingo, después si no está en el canal de YouTube hasta el lunes, van a tener que esperar hasta jueves o viernes para que se las pueda cargar en el campus, pero ni bien yo pueda, cargo todo. No sé si hay una clase que me faltaba, que no se las pude cargar, que ya se las pedí porque no la encontré en las listas de reproducción de YouTube, creo que era del 21 de mayo, claro, la segunda clase de compraventa, y ya me las mandaron, pero justo me llegó Jessica Rojas del Centro de Estudiantes, me la mandó, pero justo yo no estaba en la calle, así que después me olvidé, así que ni bien pueda, les completo esa clase en el campus. Igualmente ustedes, si en el canal de YouTube se pueden, cuando van al campus, van a una de las clases, la abren, les aparece a veces al costadito la lista de reproducción de toda la materia, y ahí, si yo no la subí en el campus, la pueden buscar directamente en YouTube. Ustedes que son más duchos con estos temas, que para mí es toda una novedad haber aprendido eso, y lo cuento porque me pone contenta, pero para ustedes es algo común. Así que bueno, nada más por ahora. Que tengan mucho éxito. Gracias. Suerte en la operación. Bueno, muchas gracias, Suerte. Chao, gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, gracias. Chao.